Here we go. Dios les bendiga, hermano. Buenas tardes. Aquí estamos una vez más. Damos gracias, damos gloria, honor y alabanzas. Sabemos a quién, ¿verdad? A Jesucristo el Rey. A Él le damos toda la gloria en esta tarde, hoy, mañana y siempre. Siempre la gloria es para nuestro Dios. Queremos hacer una oración para que estudiemos la palabra de Dios en esta tarde. Ora, mi Señor, para que Dios sea hablándonos a nuestros corazones, trayendo el consejo de su palabra. Sabemos que Él es el consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y solamente Él puede traer ese consejo, hermano, que usted está necesitando hoy en su vida espiritual, en su hogar, en su familia y también en la iglesia que está asistiendo a usted. Quiero que hagamos una oración. Amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús oramos en esta tarde, dándote gracias, Señor, por tu infinito amor, bondad y misericordia. Gracias por este hermoso momento que nos da, Señor, de poder nosotros llegar a su presencia, de poder estar ante su trono de gracia, mi Dios, en oración por medio del sacrificio de Jesús, para honrar su nombre, para glorificarlo como solamente usted lo merece, Dios. Muchas gracias, Señor, porque nos da la victoria sobre nuestros enemigos, porque nos lleva de triunfo en triunfo, de victoria en victoria, Señor, y porque siempre suple las necesidades, Señor, que tenemos delante de su presencia, Dios. Quiero pedirle perdón en esta tarde, Señor, por los pecados que hemos cometido, pedirle perdón por cada palabra, pensamientos, sentimientos, acciones, incluso aquellas cosas buenas, Señor, que hemos dejado de hacer. Yo le pido perdón en esta tarde, Señor, y oro para que su sangre preciosa limpie nuestros corazones. También oramos, Señor, perdonando, Señor, si hubiera un ofensor, lo perdonamos y lo bendecimos en el nombre de Jesús. Háblanos por medio de su palabra, Señor. Trae ese consejo a nuestros corazones, ese alimento espiritual, esa motivación a nuestra alma, Dios, para seguir creyendo y confiando siempre en Cristo Jesús. Gracias le damos, Padre, en el maravilloso nombre de Jesús. Amén. Gloria a Jesús. Bueno, hermanos, vamos a tocar un tema, hablar un poco acerca de la obediencia. Se titula el tema de hoy, al imitar a Jesús, aprendemos a obedecer como conviene. ¿Ok? Porque a veces recuerda algo muy importante, lo que dice Pablo en el libro de Romanos, que todo lo que no proviene de fe dice que es pecado. En palabras sencillas, el cristiano puede hacer muchas cosas en las iglesias, puede hacer muchas cosas dentro de alguna organización, pero eso no garantiza que las cosas son correctamente, que son como convienen, que son como agradan a nuestro Padre Celestial. Eso no lo garantiza. La única forma de que nosotros podemos estar seguros que lo que estamos haciendo agrada a nuestro Padre Celestial es que lo hagamos conforme al ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Esto no solamente incluye las obras que Él hacía, sino también incluye la razón por qué las hacía. Primer punto muy importante. Cuando usted tiene una razón del por qué hago esto, y esa razón lo lleva a usted a la persona de nuestro Dios, de nuestro Padre, usted dice, yo hago esto por la razón de que yo quiero agradar a mi Dios. Yo hago esto por la razón de que yo quiero servir a mi Dios. Yo hago esto por la razón de que yo quiero glorificar a mi Dios. Yo hago esto por la razón de que yo quiero serle fiel a mi Dios. Entonces, las razones del por qué nosotros los cristianos hacemos las cosas es el principio de darnos cuenta si verdaderamente estamos obedeciendo como conviene. Porque muchas veces dije anteriormente, hacemos cosas y pensamos que son para Dios y no son para Dios. No son para Dios. Otra de las preguntas que tenemos que hacernos, aparte de las razones, es los métodos que usamos nosotros. Esos métodos son los métodos que usó el Señor Jesús. Veámoslo de esta manera.
Si usted es un líder, una iglesia, es un pastor, ¿qué método está usando usted para el crecimiento de la iglesia? ¿Qué método está haciendo? Mire, dentro de la palabra de Dios, la Biblia, el método que se enseña, que se autoriza y que se demanda a los líderes, a los pastores, hablo de los pastores, es el evangelismo, ¿ok? Es la visitación y es buscar al que está descarriado para traerlo al redil. Esos son los métodos que Dios hace. Dios nunca ha usado métodos del mundo, ¿ok? Para traer gente a la iglesia, ¿ok? Entonces, hay muchas personas que llegan a las iglesias por actividades que se hacen en las iglesias. Por algún tipo de actividad, puede ser una fiesta, puede ser una celebración, qué sé yo. Entonces la gente va por eso. Pero esas personas son personas ocasionales. Son personas que no tienen a Jesús arraigado en su corazón y son personas que pueden llenar un espacio en una iglesia, pero no están dentro de los propósitos de Dios. No están caminando, no están obedeciendo como conviene. Son personas ocasionales. Otra de las cosas que tenemos que tomar en consideración, aparte de los métodos y aparte del por qué servimos, es con qué propósito lo hacemos. Hacia dónde queremos ir nosotros haciendo lo que hacemos. A veces nosotros, cuando no nos enseñan correctamente en las escrituras la palabra de Dios, la palabra del Señor, hacemos cosas, hermanos, en las iglesias y no está Dios en esa ecuación. Primero, porque el método no es el correcto. Segundo, porque la razón no es la correcta. Y tercero, porque el propósito no es el correcto. Entonces son cosas que debemos tomar siempre en consideración. Otra cosa muy importante es el sentimiento con que nosotros hacemos las cosas. Digo esto ¿por qué? Porque podemos hacer cosas en una iglesia pensando llamar la atención de las personas que estamos sirviéndole a Dios, que somos siervos de Dios, que le servimos a Dios y que hacemos muchas cosas en la iglesia. Pero el verdadero sentimiento, la verdadera emoción de nosotros para hacer las cosas, déjeme decirle que Dios las conoce. Dios las conoce perfectamente. Entonces, cuando una persona no aprende, cuando nosotros no aprendemos, a imitar a Jesús, en sus razones, en sus propósitos, en sus métodos y en sus sentimientos del por qué obedecía al Padre, nosotros no podremos estar seguros si estamos obedeciendo como conviene. No podemos. Me gusta mucho 1 Corintios 13. Pablo dice, si yo dice, todos mis bienes a los pobres, dice Pablo, y diese mi cuerpo para ser quemado en el fuego. Si yo hablare todas las profecías, toda la ciencia, todo el conocimiento, dice Pablo, y no tengo amor, de nada me sirve. ¿Se da cuenta, hermano, hasta dónde llega esto? Imagínense. Hoy en día debemos estar conscientes de algo. Casi nadie, yo me diría nadie, está dispuesto a dar la vida por nadie en esta tierra. Nadie. La única persona que se atrevió a hacerlo y lo hizo por amor fue nuestro Señor Jesucristo. Fue el único que se atrevió a hacerlo. Hoy en día, incluso dentro de la misma familia, usted se da cuenta que hay personas que son de la misma familia, hablando de la carne, ¿no? Que pueden ver un familiar necesitado y en vez de extenderle las manos, dan la espalda a ese familiar. Entonces son cosas, son métodos, son puntos que debemos tomar en consideración. Nadie está en esa disposición. Ahora imagínese si alguien lo hiciera. Usted y yo, ¿qué diríamos? ¡Wow! ¡Qué tremendo! Ese hombre es un tremendo héroe. Ese hombre se salvó. O si tal vez tuviéramos algunas posesiones materiales, 2, 3 casas y negocios y todas esas cosas, y dijéramos, vamos a venderlo todo y se lo voy a dar a los pobres y me voy a quedar en la calle sin nada. Y hiciéramos esa obra,
Normalmente los seres humanos diríamos, wow, ese hombre tiene un gran corazón. Pero déjeme decirte algo muy importante. Sea que hagamos una o la otra cosa, sea que muramos por alguien o sea que demos todos nuestros bienes a los pobres, si no lo hacemos por amor, dice Primera de Corintios 13, si no lo hacemos por amor, de nada sirve. Usted se da cuenta cuán importante es nosotros imitar a Jesús para poder obedecer a Dios como conviene. Hoy en día la gente está haciendo cosas en las iglesias y el parámetro de sus acciones son sus propias metas. El parámetro de sus acciones muchas veces es el compromiso. Dice, no, tengo un compromiso en la iglesia y tengo que ir a hacerlo. O tal vez dice, no, tengo una responsabilidad, soy líder de tal ministerio y tengo que irlo a hacer. O tal vez decimos, voy a esforzarme en esto para ver si puedo alcanzar esta meta yo personal. Todas esas cosas, hermanos, no provienen de Dios. No provienen de Dios. Por eso el tema se titula Al imitar a Jesús. Entonces, necesitamos entender algunas cosas muy importantes en esta tarde. El número uno es, cuando nosotros abrimos nuestro corazón a nuestro Señor Jesucristo, dice Pablo que somos creados en Cristo Jesús, Efesios 2:10, que somos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Fuimos creados en Él, somos una réplica de Jesús. ¿Cómo era mi Señor Jesús? Era humilde, Él era noble, su prioridad en Él, su pasión en Él. En cierta ocasión, incluso Él le dice a los discípulos, en San Juan capítulo 4, cuando estaba hablando con la mujer samaritana, le dijeron, maestro, es importante que comas algo. Y él le dijo, mi comida es terminar la obra del que me envió. Para él era más importante hacer la voluntad de Dios que la comida misma. Imagínate. Imagínate que es cuán importante. En cierta ocasión le dijeron los discípulos a él, en Mateo capítulo 10, versículo 37 en adelante, le dice Juan y le dice también Santiago, Jacob, los hijos de Zebedeo y Salomé, Señor, prométenos algo. Le dice que cuando vengas en tu reino, yo esté a un lado, a tu izquierda, y mi hermano esté a la derecha, reinando en tu reino. Y Jesús nos exhortó y le dijo, no me conviene a mí daros esa posición, sino para quienes está preparado. Y en el último versículo, creo que es en el 45, 10:45 de Marcos, Jesús le dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate de muchos. Te estoy tratando de llevarte a un punto muy, muy importante, hermano, para que tú mires el sentimiento, presta atención, el propósito, la mentalidad, la pasión, la determinación, el sacrificio, la decisión personal que mi Señor Jesús tenía para obedecer al Padre. Lo dio todo. Entonces, si usted y yo queremos en esta tarde aprender cómo obedecer a Dios como conviene, ¿okay? No obedeciendo falsamente, porque le dije anteriormente, hay personas que no sirven a Dios, se sirven a sí mismos. Hay personas que hacen cosas en las iglesias para ser visto y para ser admirado y aplaudido por los hombres. Dice Jesús, de ya tienen su recompensa. Pero cuando usted hace las cosas en los secretos de su corazón para Dios, Dios lo recompensa en público. Yo quiero, hermano, que esta tarde usted y yo analicemos este tema partiendo desde el punto de vista de qué necesitamos nosotros en nuestra vida entender para poder hacer las cosas correctamente. Porque es muy importante, hermanos. Te voy a decir por qué. Cuando usted nace de nuevo como cristiano, usted tiene un destino, porque ahora la Biblia en Romanos 8 dice que a los que conoció, a estos también predestinó. La predestinación es real solamente en el cristiano, no en el ser humano. Quiero que hacer esta aclaración. Entonces, hay un plan predestinado por el Padre para con su vida. Un plan. Y ese plan es espiritual, ese plan es terrenal y ese plan es eterno. O sea, que mientras esté en la tierra, usted va a ejercer ese plan, usted va a ejercer ese proyecto en su vida. El punto de todo esto te quiero llevar, hermano, es que cuando nosotros los cristianos nos apartamos de ese plan de Dios,
o empezamos a hacer cosas en las iglesias pensando que es la voluntad de Dios, no solamente nos apartamos de la voluntad del Padre, sino que también nos apartamos de la unción de Dios. ¿Ok? Porque dentro del proyecto de Dios para con tu vida, para con mi vida, también va la unción. El otro día hablamos acerca de los niveles de fe. ¿Ok? Entonces, según es la función que está en tu vida dentro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, es el nivel de fe que Dios ha puesto sobre tu corazón. Entonces, al apartarnos nosotros, ¿ok? De esa función, ¿ok? De ese trabajo, ese llamamiento que Dios nos puso a hacer, abandonamos también la unción. Y en términos espirituales es totalmente al fracaso. Entonces, cuando abrimos nuestro corazón a Cristo, nosotros traemos traemos la réplica del Señor Jesús a nuestras vidas. Okay. Eso incluye su carácter espiritual de mi Señor Jesús. Incluye la mente de Cristo. Incluye tener el mismo corazón de Dios. Incluye tener la misma naturaleza espiritual de Jesús. ¿Ok? ¿Con qué propósito? De que nosotros modelemos a Jesús en esta tierra. De que nosotros aprendamos a obedecer al Padre a como lo hizo el Señor Jesucristo. Si una persona, cualquier persona, escuche bien, alrededor del mundo ha abierto su corazón a Cristo, porque hay gente, hermano, que todavía no lo ha hecho. Hay gente, yo he dicho muchas veces esto, lo he repetido muchas veces, hay gente que ha sido tocado por Dios, pero no han sido transformados ni salvos por Dios. ¿Ok? Entonces es muy importante que haya esa certeza, esa convicción en tu corazón de que tú has sido transformado por la gracia de Dios, que Jesucristo está habitando en tu corazón y que usted es una nueva criatura en Cristo Jesús. Ok, cuando tiene esa certeza en su corazón, usted heredó de Cristo Jesús esa naturaleza obediente de nuestro Señor Jesús. Usted recuerda a Jesús cuando estaba orando en Getsemaní, cuando dijo: Padre, si quiere, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Es muy importante, hermano, es muy importante que entendamos algo. Si esa naturaleza espiritual de nuestro Señor Jesucristo todavía está en nosotros, esa frase que mi Señor Jesús dijo en Getsemaní tiene que estar en tu corazón. Señor, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Esa frase. Si esa frase no está en tu corazón, en tu alma, en tu vida como cristiano, preste atención, porque quizás ya se está saliendo de la voluntad de Dios. Al salirse de ese propósito en el cual Dios te puso en el cuerpo de Cristo, vas perdiendo la unción. La unción va a obrar en el lugar que Dios te puso. ¿Ok? La unción va a hacer que tú produzcas frutos en el lugar que Él te planta, que Él te pone. Si una persona, anda de iglesia en iglesia, de iglesia en iglesia, es que como es que el pastor no me gusta, me voy para allá, es que aquel no me gusta, me voy para acá. Esas personas son informales. Son informales. La única manera de que una oveja pueda moverse de una iglesia para otro es que el pastor verdaderamente esté siendo irresponsable con ellos, esté maltratando las ovejas, una persona que no tenga ese amor del pastor por las ovejas. Pero antes de moverse, uno tiene que orar a Dios, decirle: Padre, te ruego que me dirijas a hacer las cosas bien. Porque ese es el orden de Dios. Si Dios te puso ahí, ahí tienes que estar, ahí tienes que estar. Si te mueves de ahí, Dios no está donde tú estás. Dios no va a usar tu vida donde tú estás, porque Él no te plantó en otra viña, te plantó en la viña donde estaba. Entonces, en ese orden, quiero que entendamos que si yo, por ejemplo, dejo de hacer lo que Dios me mandó a hacer a mí y empiezo a querer experimentar en otra área, como por ejemplo la administración, el dinero, contar dinero, esa cosa, que ese no es mi trabajo, yo nunca me he involucrado en eso, o la alabanza, sin que Dios me dé ese don a mí. Dios me lo puede dar, pero mientras no lo tengo, estoy partiendo de que no lo tengo, pero si yo lo tuviera, es otra cosa.
Ok. Y yo empiezo a experimentar en otra área, Dios nunca va a respaldarme lo que yo estoy haciendo. ¿Por qué piensa usted que hay muchos cristianos hoy en día? He visto mucho y me da tristeza y me da un poco de pena, mucha pena, ver cristianos que se ponen a profetizar dentro de las iglesias. Porque así me dijo Dios, porque Dios me dijo así, y luego te das cuenta que es pura mentira. O sea, Dios nunca va a mentir, nunca. Si tú tienes el don profético en tu vida, si tú tienes ese don de profecías en tu vida, tú dices, el Señor me habló y el Señor me dijo esto. Y a las personas a quien tú les estás diciendo la profecía, el mensaje de Dios, van a ser testigos, ellos oculares, de que esa profecía se va a cumplir. Entonces, es una muestra de que esa persona no solamente está usando el nombre de Dios en vano, ¿okay? Sino que también está usurpando un don, puede ser ministerial o puede ser un don espiritual, 1 Corintios 12 y Efesios 4:11, puede estar usurpando un lugar que Dios nunca lo puso ahí. ¿Ok? Y por consiguiente, todo lo que está haciendo es carnal, es emocional y no se cumple nada porque Dios no lo llamó ahí. Está en un lugar que le apasiona, que le llama la atención, que quiere ser admirado, ser visto, ser, wow, como profetiza, wow, se cumple su profecía. No es la mentalidad que tenía el Señor Jesús. Por eso el tema de hoy es este, hermano. Si nosotros enfocamos nuestra vida en el Señor Jesucristo, cómo Él pensaba, cómo Él sentía, con qué propósito hacía las cosas, hasta dónde era capaz de llegar el Señor Jesús para obedecer a nuestro Padre Celestial. Si empezamos a imitar a Jesucristo, el punto es esto, que si usted es cristiano, usted tiene las mismas cualidades del mi Señor Jesús. Usted y yo la tenemos. El asunto es que nos hemos desviado. ¿Ok? Estamos usando métodos, propósitos, pensamientos, objetivos, sentimientos que no concuerdan con la voluntad de Dios. Recuerdo una persona me dijo a mí, yo estaba pastoreando una iglesia hace como, bueno, en 2005, más o menos, y yo estaba orando por la iglesia y se me acercó una persona, no sé, estaba visitándonos y me dijo, oiga hermano, ¿usted por qué no habla en lengua cuando está orando? Y le dije, porque yo no tengo el don de género de lenguas. No lo tengo. Y si lo tuviera, yo lo usara, pero no lo tengo. Porque yo no voy a estar falsificando un don o presumiendo un don que no lo tengo. Si yo me pongo a hablar en lenguas ahorita, lo que yo estoy haciendo es falsificando algo que Dios no me ha dado. Entonces, en esa actitud, tanto lo que yo hago como el propósito con que hago las cosas, Dios no está ahí. Y yo estoy fuera de la voluntad de Dios y aparte de eso, estoy apartado totalmente del camino de la unción de Dios. Por lo consiguiente, yo no podré servir a Dios como conviene. Entonces es muy importante, hermano, que usted y yo tengamos conciencia de tres cosas. Número uno, ¿a qué nos llamó el Señor Jesús a la iglesia del Señor? Descubrámoslo eso inmediatamente. Número dos, ¿con qué propósitos estamos nosotros haciendo las cosas en la iglesia del Señor? Y número tres, que es más importante que las demás, enfoquemos nuestra vida en conocer a Jesucristo íntimamente. Íntimamente. Pongámonos en el lugar de Jesús, en Él, y digamos esta pregunta. Si Jesús estuviera predicando en mi lugar ahorita, en mi lugar, yo voy a hacer algo conmigo, ¿ok? Si Jesús estuviera predicando en mi lugar, Él estuviera diciendo lo que yo estoy diciendo. Es una pregunta. Si Jesús estuviera predicando en mi lugar, lo estuviera haciendo con el pensamiento, con el sentimiento y el propósito con que yo lo estoy haciendo. Y déjeme decirle que si somos cristianos, el Espíritu Santo nos va a hablar a nuestros corazones. Porque el Espíritu Santo siempre nos va a guiar hacia toda verdad. Él nunca nos guía a la mentira.
Nunca. El Espíritu te va a revelar a ti y a mí si estamos haciendo las cosas correctamente, con sinceridad, con transparencia, con verdad en el corazón. O algo más importante, si el Señor Jesús estuviera ahí donde está usted escuchando y está viendo esta predicación, ¿qué opinaría el Señor Jesús de lo que yo estoy diciendo? ¿Estaría diciendo Jesús amén? ¿Estaría Jesús, está correcto? ¿Qué estaría diciendo el Señor Jesús? Todas esas preguntas, hermanos, son importantes que nosotros nos las hagamos todos los días. Para que todas las cosas que hagamos dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la iglesia del Señor, las hagamos como conviene, las hagamos correctamente, las hagamos en obediencia y no en desobediencia. ¿Ok? El punto es esto, hermanos. Yo he aprendido muchas cosas dentro del liderazgo de las iglesias y he aprendido algo que cuando nosotros cristianos tomamos la determinación, ¿ok?, de poner en práctica ese don, ese talento, la metodología, el pensamiento, el sentimiento, las razones de hacer las cosas como convienen, hay algo que nosotros tenemos que despojarnos totalmente, totalmente, y es de los aplausos y de las alabanzas. Tenemos que darle gracias y darle gloria a Dios y darle honra a nuestro Señor Jesucristo cada vez que hacemos algo y decimos algo. Por eso Pablo decía, todo lo que hagáis, sea de hecho de palabra, hacedlo como para el Señor, porque de Él recibiréis la recompensa. Entonces, una de las cosas que tenemos que nosotros renunciar es renunciar a ese punto que a mucha gente le gusta. El ser admirado. Mira quién viene ahí, el predicador fulano de tal. Wow, cómo prediques, hermano. Ese hombre tiene sabiduría, ese hombre sabe explicar la palabra. Cuando tú decides imitar a Jesús, cuando tú decides imitar al Señor Jesucristo en el servicio, en la obediencia, para obedecer al Padre como conviene, tienes que empezar por entender esto, que en la iglesia quien se lleva la gloria y los aplausos se llama Cristo Jesús. No se lo lleva a usted, amigo, no se lo lleva a usted. No reciba flores ni aplausos de las personas, porque eso lo pone en una posición de desobediencia a usted. Sea siempre sencillo de corazón y dele gracias y dele gloria a nuestro Señor Jesucristo. Otra de las razones que es que si nosotros queremos imitar al Señor Jesús, ¿ok?, en la obediencia a nuestro Padre, tenemos que renunciar totalmente al yo. Y yo creo, hermano, que es uno de los puntos más frágiles, es uno de los puntos donde el pueblo de Dios ha fallado para servir, para obedecer a Dios. Te voy a decir por qué. Porque queremos servir a Dios solamente en el tiempo y en el área que nos traen beneficios nomás. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros decidimos servir a nuestro Padre Celestial y obedecer a nuestro Padre Celestial conforme al ejemplo de mi Señor Jesús, le tienes que obedecer hoy, mañana y siempre, sí o sí. No hay un pero. No hay circunstancia. No hay que esperarme para mañana. No hay nada de eso. O lo haces o lo haces. Entonces, siempre estamos ofreciéndole a Dios servirle cuando nosotros queremos o tenemos la disponibilidad para hacerlo. Incluso hay personas que dicen, no me siento capaz para hacerlo. Es que no es porque te sientas capaz, es porque Dios te dijo que lo hiciera. O cuando decimos, ay, que tengo muchos problemas y ahorita no, déjame, como dijo aquel, déjame entierro a mi padre y después te voy a seguir. Es que no funciona así. Nosotros vamos a obedecer a Dios cuando Él nos diga que lo hagamos. Entonces, si usted quiere obedecer a mi Padre Celestial, conforme al molde de Jesús, tiene que aprender esas dos cosas. Nunca reciba aplausos y alabanza de los hombres. Y número dos, esté dispuesto, esté listo y preparado para ir cuando Dios lo llame a ir. Entonces son cosas que son muy difíciles, hermanos, para los seres humanos. Cuando humanamente vivimos el cristianismo, hermanos, no nos vamos nunca, hermanos, a someter a esas dos cosas. Y todavía faltaba una que es tremenda, hermanos. Y es la de servir a las personas sin pedir nada a cambio.
Estar dispuesto a lavarle los pies a las personas con humildad y con sencillez de corazón. Eso, hermano, nos lleva a nosotros, hermanos, a no ambicionar el poder, a no ambicionar los títulos y las posiciones en las iglesias, a no ambicionar el lugar que otro hermano está ocupando en la iglesia, a no usurpar un lugar, un ministerio en una iglesia, sino con humildad lavar los pies a las personas que están a nuestro alrededor. Entonces, son cosas que tenemos que entender a la hora de querer imitar a mi Señor Jesús en la obediencia al Padre. Y creo en lo personal que son las cosas más difíciles de poder superar en el cristiano para poder hacer la voluntad de Dios como conviene. Quiero que leamos Hebreos capítulo 10, versículos 5 al 10. Quiero que lo leamos para que vayamos entendiendo algo. Dice el versículo 5, por lo cual entrando en el mundo, dice, o sea, él se hizo hombre y entró a habitar en el mundo como una persona común y corriente. O sea, dice la Biblia que sus salidas son desde la eternidad y hasta la eternidad. Él no vino a nacer a Belén, él vino a hacerse hombre a Belén, a tomar naturaleza humana a Belén. ¿Ok? Pero él sabía algo muy importante, lo que habla Pedro, primera de Pedro, capítulo 1, creo que el versículo 17 para allá abajo, donde dice que mi Señor Jesús fue predestinado a morir en la cruz desde antes de la fundación del mundo. Antes de que el mundo fuese hecho, ya mi Padre Celestial había establecido en su voluntad enviar a su Hijo a morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados y por nuestras necesidades, por nuestra salvación y por la vida eterna. ¿Ok? El Señor tenía conocimiento de eso. Él sabía perfectamente que tarde que temprano iba a ocurrir eso. Él iba a nacer en Belén de Judea, iba a crecer, iba a morir en el Gólgota y se iba a levantar el tercer día, se iba a sentar a la diestra de la majestad y iba a salvar a miles de millones de personas. Él lo sabía perfectamente porque Él es omnisciente, Él lo sabe todo. Entonces, cuando dice Hebreos esto, está refiriéndose a eso, que en el preconocimiento de Dios por su divinidad, en mi Señor Jesús, Él sabía que esto iba a pasar. Bueno, sigamos leyendo. Dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, hablando de lo que se hacía en el Antiguo Testamento. Dios se cansó de eso. Se cansó porque la gente cometía tantas injusticias, tanta maldad y tanto pecado y lo querían arreglar todo matando animales. Y se cansó totalmente. Por eso es que Dios no quiso más sacrificio. Por eso es que dice la Biblia, obediencia quiero y no sacrificio. Ya el sacrificio fue hecho por Jesús en la cruz del Calvario. Lo que tenemos que hacer nosotros es obedecer al Padre en Cristo Jesús. ¿Ok? Escuche esto, obedecer al Padre en Cristo Jesús. Es imposible que una persona que no tenga Jesucristo pueda obedecer al Padre. Puede hacer cosas buenas delante del Padre, pero no quiere decir que puede obedecer al Padre. ¿Por qué razón? Porque es el Espíritu Santo en nuestros corazones que nos guía a hacer lo correcto. Y una persona que no tiene a Jesús en el corazón no tiene el Espíritu Santo en su corazón. Entonces, hace las cosas por instinto, hace las cosas porque es una buena persona, ¿ok? Pero no por obediencia al Padre. Entonces, los cristianos hacemos cosas buenas, pero por obediencia al Padre en Cristo Jesús. Ok, sigamos leyendo. Dice, mas me preparaste cuerpo. Estamos en el capítulo 10, versículo 5 del libro de Hebreos. Okay. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. No más, se acabó. No quisieron más. Dios no quiso más. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Él no dijo, yo vengo para hacer la voluntad mía. Y él sabía perfectamente qué tipo de voluntad iba a ser. Dice otra parte, creo que es Hebreos 4, si no me equivoco, donde dice, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Cristo tuvo que aprender obediencia, dice la Biblia.
porque él no estaba sujeto a obedecer a nadie, porque él es Dios. ¿Ok? Él creó millares y millares y millares y millares de ángeles para que le sirvan. Pero vino a esta tierra como ser humano y él no vino para que le sirvieran. Él vino a servir y dar su vida en rescate por mucho. Entonces, para que él pudiera hacer la voluntad del Padre, para que él pudiera obedecer al Padre, él necesitaba esforzarse y sacrificarse más allá de sus límites humanos, más allá. Entonces dice, por lo que padeció, aprendió la obediencia. ¿Qué significa eso? Por la razón, ¿okay? La razón por la cual él murió en la cruz le obligó a él a ser obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Filipenses capítulo 2, versículo 6 en adelante. ¿Ok? Si él no hubiera aprendido la obediencia, hubieran pasado dos cosas. Número uno, hubiera revelado a él, ¿ok?, que él no tenía un propósito específico por qué venir a la tierra. Él tenía un propósito y él sabía que tenía que cumplirlo. Eso es muy importante. Y otra cosa muy importante, usted y yo estuviéramos metidos en un problema muy grave espiritualmente hablando, porque es en esa voluntad, es en ese sacrificio que usted y yo fuimos transformados de creación a hijos de Dios. Entonces, él tenía ese propósito, como dicen por ahí, entre ceja y ceja. Y para poder llegar al Gólgota, para poder cumplir esa meta, para poder salvarnos a nosotros, él necesitaba aprender la obediencia. Por eso él dijo, yo quiero hacer tu voluntad, no mi voluntad. Y eso es muy importante, es algo que debemos prestar atención. Nosotros los cristianos somos seguidores y somos imitadores de Jesús. Entonces, en nuestro corazón siempre tiene que estar esa palabra, Señor, quiero hacer tu voluntad y no mi voluntad. ¿Entiendes esto? Si el Espíritu Santo está habitando en tu corazón, te está diciendo que eso es lo correcto. Te está dando cuenta. Entonces la palabra de Dios te dice así, pero presta atención en con qué pensamiento, con qué actitud, con qué propósito, con qué fines estamos tomando decisiones en las iglesias. ¿Con qué fines? ¿Eso es la voluntad de Dios? ¿Estamos consultando a Dios para aprender la obediencia? Todas esas cosas nos están ayudando a nosotros a darnos cuenta verdaderamente quiénes somos en Jesús. Yo lo veo como una radiografía espiritual en nuestra vida. ¿Ok? Porque obedecer a Dios no es hacer las cosas cuando yo quiero. Obedecer a Dios no es hacer las cosas que yo creo que están buenas. Obedecer a Dios no es hacer las cosas a mi manera. Obedecer a Dios no es hacer las cosas para alcanzar mis objetivos. El obedecer a Dios no es hacer las cosas para alimentar mi ego. El obedecer a Dios no es hacer las cosas en el tiempo que yo quiero, no, ni en el lugar que yo quiero. Obedecer a Dios es hacer todo lo contrario de lo que les dije anteriormente, es hacerlo todo poniendo el enfoque en Cristo Jesús, poniendo la mente en el Señor. Él dice estas palabras y me llaman la atención a mí. Dice, entonces el 7, dice, entonces he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad como el río del libro está escrito de mí. Él venía específicamente a hacer lo que el Padre decía. A eso. Si prestamos atención a la vida del Señor Jesús, como hemos hablado desde el inicio de la predicación, de la enseñanza esta noche, esta tarde, tú te vas a dar cuenta que necesitan un montón de cosas en nuestro corazón para hacer las cosas como conviene, como es la voluntad de Dios. ¿Okay? Jesús sabía perfectamente lo que el Padre quería y a lo que el Padre lo estaba enviando. Entonces, ese conocimiento tiene que estar en nosotros. Te dije anteriormente, necesitamos conocer cuál es nuestra función dentro del cuerpo de Cristo. Necesitamos conocer el por qué somos parte del cuerpo de Cristo. Tenemos una función. Mire, es tan decadente la situación muchas veces en las iglesias que hay hermanos que estando dentro del cuerpo de Jesucristo no hacen absolutamente nada por la obra de Dios. Quieren que otra persona se sacrifique y se esfuerce por ellos, pero ellos no hacen absolutamente nada por la iglesia.
Quiero contarle una anécdota. Una vez hablé con una persona y yo estaba pastoreando otra iglesia, ¿ok? Y recuerdo que esta persona estaba un poco molesta, que si de la iglesia y que si de la iglesia. Yo fui a visitarlo, me dio la oportunidad, porque cuando no te dan oportunidad, pues ni modo, ¿qué haces? No puedes ir a botarle la puerta a la gente que te abran a la fuerza. Yo fui y hablé con ese hermano. Y dije, ¿qué pasó? Y ella me dice, no, hermanos, es que pasa esto, es que pasa esto. Y me una gran lista de problemas y defectos e imperfecciones de la iglesia. Pero yo lo dejé hablar. Ya después que se cansó, le dije, ok, ahora dígame en 4 o 5 palabras, ¿cómo le gustaría a usted que fuera la iglesia? No, pues que fuéramos así, que fuéramos así, que fuéramos así. Qué bueno. Entonces, la respuesta mía le voy a decir cuál es. Número uno, ¿qué está haciendo usted para que la iglesia, nosotros seamos así? ¿Está usted poniendo de su parte para que la iglesia seamos así? ¿O solo quiere que las demás personas se comporten bien con usted, pero usted no comportarse bien con otras personas? ¿Sabía usted que todo lo que estamos en la iglesia somos imperfectos? Y que estamos luchando cada día para ser mejor, para la gloria de nuestro Padre Celestial. Así como usted visualiza la iglesia, así como usted quiere que sea la iglesia, con todas esas cualidades, esas virtudes bonitas que están muy buenas, ¿por qué no trabajamos nosotros para construir esa iglesia? Entonces, eso es lo que está pasando. No solamente hay pueblos que están haciendo cosas que nos convienen, no son como para edificación de la iglesia. No traen edificación, no traen restauración, no traen sanidad, no traen beneficios a la iglesia, sino que traen algo que más bien estorba el crecimiento del pueblo de Dios. Y hay unos que ni siquiera hacen nada por el pueblo del Señor. Y el problema es, hermanos, que queremos ver iglesias llenas, iglesias bendecidas, iglesias donde se mueva la gloria de Dios, pero nosotros que somos los portadores de la verdad, nosotros que tenemos la imagen de Cristo en nuestras vidas, nosotros que tenemos al Espíritu Santo, que fuimos llamados para hacer luz en las tinieblas, nosotros que fuimos delegados para hacer las obras. Cristo dijo, mayores obras haréis vosotros porque yo voy al Padre. Si nosotros no estamos aprendiendo a obedecer a Dios como conviene, si no estamos imitando al Señor Jesucristo en las razones, los propósitos, sentimientos y objetivos de las acciones, ¿cómo podemos esperar que una iglesia esté fuerte y esté buena? No se puede esperar nunca. Entonces, estamos tratando de que eso ocurra así como por arte de... No va a pasar. No va a pasar. Necesitamos tú y yo poner en práctica lo que somos, lo que tenemos y a lo que nos mandaron a hacer. Esas 3 cosas. Entonces, cuando ponemos atención en nuestro Señor Jesucristo, Él nunca cuestionó al Padre Celestial. Nunca. Incluso usted lo ve desde que tenías 12 años en la Biblia, cuando se le perdió a sus papás porque estaba en el templo discutiendo con los sacerdotes, los escribas, y dice la Biblia que la mamá llegó y le dijo, hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Y él tenía solo 12 años. Déjeme decirle, en la cultura judía, a los 12 años era permitido empezar a aprender sobre el judaísmo, sobre la Torá, la ley, los profetas y todo el Antiguo Testamento. A los 12 años empieza a meter los hijos a conocer las tradiciones del judaísmo y todo lo demás. Y a esa edad Jesús estaba discutiendo con los sacerdotes sin haber ido a una escuela rabínica. Mira qué tremendo era. Y cuando María le llama la atención, él le dice, ¿acaso no sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mire cómo era, que a la edad de 12 años estaba consciente que necesitaba estar involucrado en los negocios de su padre. Yo dije una vez predicando esto, ¿por qué nosotros los cristianos no nos involucramos en los negocios de nuestro padre? ¿Por qué siempre tenemos que involucrarnos en los negocios del mundo? Aquí en este mundo, mira, hay más cristianos políticos que sirven más a la política, sirven más a los líderes políticos de las naciones y dan la vida por ellos y ofenden a otra persona y atacan a otra persona. Hay más cristianos políticos que cristianos espirituales en este pueblo, en este país. Y es lo que está pasando. Entonces, hay más fidelidad a las cosas del mundo que a las cosas de Dios.
Cuando Pablo escribe a Timoteo y le dice que pelee la batalla como buen soldado de Jesús, dice una frase que Pablo ya que dice y me llama la atención, dice, uno que milita, dice Pablo, se lo voy a traducir, uno que es llamado para ser soldado, dice Pablo, no se enreda en los negocios de la vida con tal de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y eso somos nosotros. Pero hoy es al revés. Vemos cristianos involucrados al 100% en políticas, en cosas del mundo, pero no quieren mover un dedo en los negocios de su padre. Entonces, ¿qué podemos esperar si los propios hijos de Dios están fallando en eso? Entonces necesitamos prestar atención. Si verdaderamente somos cristianos, si verdaderamente somos hijos de Dios, debemos de prestar atención. Tiene que haber como prioridad involucrar nuestra vida en los negocios de nuestro Padre. Y te voy a explicar algo muy importante, hermanos. Yo sé que siempre que se tocan estos temas hay personas que se tienen un poquito de recelo porque no quieren dejar de hacer cosas para servir a Dios. Yo te voy a explicar algo. No hay excusa delante de los ojos de Dios. Y algo muy importante. A usted y a mí no nos va a juzgar ningún tribunal humano, no nos va a juzgar ninguna religión, no nos va a juzgar ningún pastor. Eso sale sobrando, pero sí nos va a juzgar Dios. Y eso sí nos sobra, eso sí es muy difícil, hermano. Yo por eso te digo algo muy importante. Preocúpate siempre en hacer la voluntad de nuestro Padre. Nunca te olvides, Dios te puso en el cuerpo de Cristo como miembro del cuerpo de Cristo como un propósito. Descubre ese propósito. Imita a Jesús en su conducta, imita a Jesús en sus propósitos, en sus métodos. Camina haciendo la voluntad de Dios, porque al final de todo, eso es lo que vale en la vida de nosotros. Eso es lo que vale. Tú puedes enfocar tu tiempo, tu fuerza, tu conocimiento y todo en las cosas materiales y vas a alcanzar muchas cosas. Sí, sí la alcanza. Pero después que uno se muere, ¿qué pasa con ello? Eso no sirve para nada. Entonces, no dejemos de hacer una cosa sin dejar de hacer lo otro. Es muy importante. Pero si tu corazón, si tu alma, tu mente está enfocada en las cosas eternas, allá arriba donde está Cristo Jesús, dice Pablo en Colosenses capítulo 3, si en verdad habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las cosas de abajo. En palabras sencillas, que tu corazón, tu esfuerzo esté para lo eterno y no para lo temporal. Siempre prestemos atención a eso, hermano. Tú y yo tenemos una función, tenemos un trabajo. Yo una vez dije estas palabras, dije yo esto, estaba yo orando y al mismo tiempo meditando en algo. Yo decía, ¿qué hubiera pasado si nuestro Señor Jesús hubiera abandonado su misión? La misión a la cual fue predestinada desde antes de la fundación del mundo. Si Él hubiera dicho, ¿sabes qué, Padre Celestial? Dejémoslo así. Hay que cada quien, yo me voy a ocupar aquí mejor en la carpintería y voy a hacer mis trabajos aquí con mi papá José. Y ahí dejémoslo ahí. Hay que cada quien. ¿Qué hubiera pasado con usted y conmigo? ¿Cómo estuviéramos? Te hubiera metido, hermano, mire, en un lodazal, pero de los buenos. Porque no hay salvación en ninguna persona más que en Cristo Jesús. Y si Él hubiera renunciado a esa misión, tú y yo estuviéramos en graves problemas. ¿Te has puesto a pensar algo? ¿Cuántas personas van a sufrir por el hecho de que tú y yo no estamos haciendo lo que Jesús nos manda hacer? ¿Cuántas personas están dejando de ser alcanzadas por la palabra de Dios? ¿Cuántas personas no están siendo alcanzadas por la oración de intercesión de nosotros? ¿Cuántas personas no están siendo alcanzadas por las obras que hacemos como hijos de Dios hacia la sociedad? Eso incluye muchas veces nuestra propia familia. Nuestra propia familia. Cuando un cristiano está desubicado, está deslocado totalmente de los caminos de Dios, déjeme decirle que ni a su propia familia le habla de Jesucristo. Ni a su propia familia, ni por su propia familia está orando, intercediendo por ella. Entonces, ¿se ha puesto a pensar usted el daño que podemos causar o estamos causando nosotros
porque no estamos obedeciendo a Dios como conviene, porque no estamos siguiendo las pisadas de nuestro Señor Jesús e imitando su conducta y su fe. ¿Se da cuenta cuánto daño estamos haciendo? Hoy en día es más fácil cerrar las iglesias que abrir iglesias. ¿Usted tiene idea cuántas iglesias se cierran en este país cada año? ¿Y tiene usted idea cuánto cuesta levantar una iglesia? Cuesta muchísimo. Tener una iglesia ahí cuesta muchísimo. Y hoy se cierran, hermanos, como si fueran, qué sé yo. Yo no he visto cosas que se cierren más que las iglesias acá. Hay lugares, hay templos que están vacíos, sin congregaciones. Hay otros que tienen 4 o 5 personas y tarde que temprano van a bajar las manos también. ¿Por qué razón? Porque el pueblo de Dios, nosotros los hijos de Dios, no estamos ejerciendo esa función que nos mandó a ejercer nuestro Padre Celestial. Estamos viviendo un cristianismo conforme a nuestros propios proyectos y no conforme a los proyectos de nuestro Padre Celestial. Sigamos leyendo el libro de Hebreos, pues. Dice el versículo 18. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo último. En palabras sencillas, deja de recibir sacrificios de animales y yo me sacrifico por toda la humanidad. Eso es lo que dijo el Señor Jesús. Lo que usted estableció, eso va a ser. Cristo sabía lo que iba a padecer, hermano. Cristo lo sabía perfectamente, pero Él nunca renunció. Yo quisiera tener, hermano, la capacidad o la revelación de mi Dios o el privilegio de mi Dios de poder saber lo que mi Señor Jesús pensaba cuando iba para el Golgota. Cuando lo estaban azotando, cuando le dieron los latigazos en su espalda, cuando le pusieron esa corona de espina, le clavaron sus manos, sus pies. Yo quisiera saber lo que él tenía en su mente y en su corazón. Pero yo quiero dar una opinión personal. ¿Ok? Yo creo que en su mente y en su corazón estábamos nosotros. Ahí estabas tú, hermano. Ahí estaba tu familia. Y el dolor que él pasaba era muy poco con el gozo de saber que tú y yo hoy íbamos a abrir nuestro corazón para servirle a Él. ¿No te has puesto a pensar cuánta gente podemos alcanzar, hermanos, si nosotros hacemos las cosas correctamente? ¿No te has puesto a pensar cuánta gente se está perdiendo sin Jesucristo y nosotros estamos con los brazos cruzados, afanados en nuestros quehaceres diarios, argumentando, excusándonos porque queremos excusarnos? Y la gente se está perdiendo, incluyendo familiares de nosotros. Se están perdiendo sin Jesucristo. Y nosotros ahí estamos en las iglesias con una Biblia, creyendo que estamos correctos, que estamos bien. Yo quiero que tomes una reflexión en esta tarde, hermanos. Quiero que reflexionemos y nos demos cuenta cuánto cambio podemos hacer nosotros si tan solo decidiéramos imitar a Jesús en la obediencia. Si tan solo decidiéramos imitar a mi Señor Jesús en hacer lo que Él nos mandó a hacer. ¿Sabe por qué le llaman la gran comisión? Porque Jesús la empezó y nosotros la concluimos. Si solamente fuera de Jesús, dijera la gran misión de Jesús. Cuando Él da la gran comisión es porque es una responsabilidad compartida. Es algo que tenemos que involucrarnos nosotros. Y te lo voy a decir otra vez porque te lo dije anteriormente. A mí y a usted no nos va a juzgar ni tribunal humano, ni tribunal religioso, ni pastores, ni maestros. No nadie tiene autoridad para juzgarte. Pero Jesús sí la tiene. No hay formas, hermano, no hay manera de decir, no, pues es que yo no, pues que yo, no hay forma, hermano, piénsalo bien.
Sé un poco inteligente, hermano, y no deje que el diablo meta ideas y argumentos ficticios en tu mente. Es tarde que temprano nosotros vamos a tener que dar cuenta a nuestro Dios. Y en ese sentido, hermano, mira, nosotros la iglesia podemos hacer un cambio tan grande. Yo le dije a una persona el otro día, si nosotros los cristianos, escucha bien lo que te voy a decir, si nosotros los cristianos ocupáramos nuestro tiempo para clamar a Dios, yo te aseguro 100%, vive Jehová, vive mi alma, que te lo digo con todo mi corazón. Esa peste que se llama coronavirus nunca se hubiera metido a la sociedad, al país, a ningún país. Porque nosotros hubiéramos con la autoridad de Jesús reprender esa enfermedad. Y hoy estamos aislados, hoy estamos guardando distancia, hoy estamos usando sanitizer, hoy estamos usando mascarilla, porque nos es más fácil usar la mascarilla y el sanitizer que doblar rodillas. Y es lo que está pasando dentro del pueblo de Dios. Hermanos, necesitamos levantar nuestras manos. Usted y yo necesitamos estar consciente, ser consciente, hermanos, que nuestro trabajo en esta tierra le estamos fallando a Dios. Le estamos fallando a Dios. No intente, por el amor de Dios, justificar, hermanos. No intentes. Yo dije una vez predicando, y también lo dijo un hermano predicando en la iglesia, necesitamos la sinceridad delante de Dios. Necesitamos decirle, Padre, hemos fallado. Hemos fallado, Padre. Hay mira, tú sabes cuántos hijos de Dios sin congregarse hay ahorita. ¿Quién nos anda buscando? ¿Quién nos llama? A nadie les interesa. Hay pastores que los están corriendo de las iglesias, solo porque no piensan como ellos, solo porque no hacen las cosas que ellos quieren hacer, solo porque no están aliados a ellos en sus cosas, los están corriendo a las ovejas. Eso es lo que estamos viviendo. Ese es el mundo, hermano. Abramos nuestros ojos. Jesucristo no nos mandó a eso. Él no nos mandó a eso. Él nos mandó a hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial. Por eso Él puso su voluntad en nuestros corazones y puso su naturaleza espiritual en nosotros, para que sepamos hacer las cosas como convienen, con la mentalidad, con el propósito, con el sentimiento, con el objetivo, con el método, el tiempo que Él lo determina. No cuando nosotros lo determinamos, sino cuando lo determina Él. Yo quiero decirle algo, hermano, y lo quiero decir públicamente. Yo le pido perdón a Dios. Yo le pido perdón a Dios por todas las formas que yo le he fallado a mi Señor. Pero yo estoy consciente que yo le he fallado. Yo estoy consciente que yo puedo hacer más cosas. Yo estoy consciente que yo puedo hacer muchas más cosas. Y no las he hecho. Le pido perdón a Dios. Se lo pido de todo corazón. Pero es necesario que nosotros aprendamos esto, hermano. Aprendamos a hacer la voluntad de Dios a como Dios nos la manda hacer. Una vez que nosotros tomamos la decisión, nosotros, de imitar a Jesús, servimos a Dios por cualquier razón o cualquier circunstancia. Lo hacemos de esa manera. Y quiero mostrarte unas 6 razones de cómo obedecemos a Dios. Número 1. Hay cristianos que servimos y obedecemos a Dios por la fe en Cristo Jesús. Una de las razones. Porque creemos en Jesucristo, obedecemos al Padre. ¿Ok? Es una de las razones cuando nosotros tomamos la determinación de decir, Padre, yo quiero hacer tu voluntad y no mi voluntad. ¿A usted prestaba atención a lo que dice el Padre nuestro? Que se haga tu voluntad en la tierra así como en los cielos. Pero el punto es esto. ¿Eso es verdad? Eso es verdad lo que le estamos diciendo a Dios, Padre, que se haga tu voluntad, y cuando Él nos manda a hacer algo, ponemos argumentos. Eso es verdad. ¿Te das cuenta de lo que está pasando? Le oramos a Dios y le decimos lo que estamos pidiéndole. Padre, que se haga tu voluntad en la tierra así como en el cielo. ¿Sabes cómo es en el cielo? ¿Sabes cómo están los ángeles en el cielo? ¿Qué actitud tienen los ángeles para servir a nuestro Padre en el cielo? Ellos no argumentan, es que estoy ocupado.
Hey, ve y canta. No, estoy ocupado, más rato voy. No tienen argumentos. Ellos van y hacen lo que tienen que hacer. Entonces, incluso cuando oramos no tiene sentido. Entonces, cuando usted tiene a Jesús en el corazón, hermano, y usted decide, porque es una decisión, poner en práctica o echar a andar esa naturaleza obediente de Cristo en su corazón, en su vida, usted obedece al Padre por la fe en Cristo Jesús. Número 2. Hay cristianos, dice, que obedecen al Padre por el amor que tienen en el corazón para con Cristo Jesús. Uno lo hacen por fe, otro lo hacen por amor. ¿Okay? El amor cubre multitudes de pecados, dice la Biblia. Y como leíamos, como les explicaba en 1 Corintios 13, podemos hacer cualquier cosa, podemos tener conocimiento, sabiduría, inteligencia y todo lo demás. Dice Pablo, hasta la profecía, la ciencia y todo. Y si no tenemos amor, de nada sirve. Cuando hacemos las cosas por amor, podemos superar todas las barreras existentes en nuestras vidas y podemos hacer la voluntad de Dios con todo nuestro corazón. Número 3. Hay cristianos que obedecen a Dios por sometimiento a Jesús como su Señor. Tercera cosa importante. Cuando usted y yo determinamos en nuestros corazones, hermanos, imitar a Jesús para hacer las cosas como conviene, obedecemos a Dios por la fe en Jesús, obedecemos a Dios por el amor que tenemos hacia Él, dice 1 de Juan 4, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Jesús dice en San Juan capítulo 14, versículo 15, si me amáis, guardad los mandamientos. Entonces, amamos a Dios sirviéndole, obedeciéndole, es la manera como amamos a Dios. Y la otra cosa es porque nos sometemos a Jesús como Señor. Ahora, ¿qué es un Señor? Es un amo, es un dueño, ¿ok? Basándose al punto de la esclavitud en términos espirituales. Nosotros como cristianos somos propiedad de Dios. ¿Ok? Somos sus hijos, somos su familia. Dice Pedro que fuimos comprados con la sangre preciosa de su Hijo. Y Él no te compró a ti solamente tu cuerpo, te compró cuerpo, alma y espíritu. Y si todo lo compró Él, ¿por qué no se lo damos todo a Él? Entonces, hay cristianos que obedecen a Dios, al Padre, por obediencia a Jesús, por sometimiento a Jesús como Señor. Si ves lo que le dice Pablo en Hechos capítulo 9 a Jesús, ¿qué tú quieres que yo haga, Señor? Entonces hay gente que le obedece a Dios porque está sometido como siervo de Dios. Unos por amor, otros por fe y otros por sometimiento como Señor o como siervo de Dios. Punto 4. Hay cristianos que obedecen a Dios porque su naturaleza espiritual le guía a eso. Y es lo que hablábamos. Antes servíamos al pecado, ahora servimos a Jesucristo. Y es lo que el apóstol Pablo dice en el libro de Gálatas, Gálatas capítulo 2. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que antes vivía para la carne, ahora la vivo para la fe del Hijo de Dios. Qué importante es eso. Ya Pablo había crucificado su carne, su naturaleza carnal con Cristo Jesús y ahora tenía una nueva naturaleza con la cual obedecía para Cristo Jesús. Y eso lo tenemos nosotros como hijos de Dios. Es lo que te dije anteriormente. En el momento que abrimos el corazón a Jesucristo, recibimos esa naturaleza. Entonces tú tienes que tomar determinación, decisión en tu vida. Lo haces por fe, lo haces por amor, lo haces por obediencia, lo haces por sometimiento a Jesús como Señor, o lo haces porque tienes una nueva naturaleza en tu vida. Y punto número 5. Otros obedecen a nuestro Padre Celestial en Cristo Jesús por temor a Dios. La palabra temor se traduce como sabiduría. Dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Una persona sabia no es un conocedor de la voluntad de Dios. No, es un conocedor y un hacedor de la voluntad de Dios. Por eso Santiago dice esto.
El que sabe hacer el bien y no lo hace es pecado porque ya sabe que es lo correcto. Entonces hay personas que tienen su mente llena de palabras, llena de información, pero en su corazón está vacío. Está vacío de Dios. Está lleno de otras cosas. Se deleitan, se apasionan por otras cosas. Oh, sí, hermanos. Tienen pasión por tantas cosas. Puede ser por un equipo de fútbol, un equipo de béisbol, por un boxeador, qué sé yo. Tienen tanta pasión por lo terrenal, que su mente la dejan llena de la palabra porque se la saben todas, pero el corazón está vacío. Entonces no hay temor en su corazón, no hay sabiduría. Cuando hay temor en el corazón es porque hay las dos cosas. Está el conocimiento en la mente y está la obediencia en el corazón. Y ambos se combinan para que haya sabiduría. Y el punto número 6, hermanos. Hay que tener que obedecer a Dios por necesidad espiritual. Por necesidad. Recuerda a Pedro en el capítulo 6 del libro de San Juan, versículo 66, aproximadamente por ahí. Cuando Jesús empezó a enseñarle a sus discípulos, y dice la Biblia que muchos empezaron a ir. Las razones que lo que Jesús estaba enseñándole no concordaban con sus anhelos y propósitos. Por eso es que hay muchas personas que se van de las iglesias, hay muchas personas que dejan de servir a Dios. ¿Por qué razón? Porque llegan a las iglesias y cuando se les predica la verdad y no concuerda con lo que ellos quieren, ¿ok? No oyen ese mensaje que ellos quieren oír. Entonces, mira, salen y se van. ¿Ok? Se empezaron a ir y Jesús les dijo a los apóstoles, ¿se quieren ir ustedes también? Váyanse. ¿Y qué le dijo Pedro? Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Pedro nos enseñó que él obedecía a Dios por una necesidad espiritual en su vida. Y esa necesidad solamente estaba en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Entonces son las 6 razones, hermano. Te las voy a repetir todas una por una. Uno, lo hacen por la fe en Cristo Jesús. Otros obedecen a Dios por amor a Dios. Otros obedecen por sometimiento a Jesús como Señor. Otros obedecen a Dios por su nueva naturaleza espiritual que lo lleva a obedecer a Dios. Otros se someten a Dios, obedecen a Dios por el temor reverente que hay en su corazón, y otros obedecen a Dios porque hay una necesidad de obedecer a Dios. Cualquiera que sea la razón, ¿ok? Todo proviene de Jesús. Pensemos como Jesús, analicemos a Jesús, imitemos a Jesús y vamos a hacer las cosas como convienen delante de los ojos de Dios. Y vas a darte cuenta que tu entorno va a ser diferente. Tu vida va a ser diferente. Y todas las cosas que hagas van a tener sentidos en tu vida. Vas a hallarle sentido a la razón de ser cristiano. Porque hay personas, hermanos, que no sienten sentido, no le hayan sentido servir a Dios. Van a la iglesia, se sientan, se van para la casa y ya está. Eso no es el cristianismo, hermano. Ese no es el cristianismo. Si tú quieres escuchar la verdad del cristianismo, ese no es el cristianismo. Necesitas entender algo, que necesitamos servir a nuestro Dios de la manera que Él nos sirve a nosotros cada día. Bueno, hermanos, Dios me lo bendiga en esta tarde. Gracias por haber estado con nosotros. Espero que Dios haya hablado a su corazón. A mí me habla todos los días. Todos los días. Voy a terminar diciéndote algo muy importante. Nadie en esta tierra es perfecto en relación a obedecer a nuestro Dios, pero podemos ser mejores y podemos ser diferentes cada día si nosotros tomamos esa decisión. Eche a la basura todo tipo de argumento y todo tipo de queja y todo tipo de peros, y empecemos a servir a Dios como conviene, para que nuestra vida sea un instrumento de la gracia de Dios y ser de bendición a muchas personas donde quiera que vayamos. ¿Okay? Vamos a hacer una oración, pero antes quiero, como siempre, saludar a mis hermanos que nos ven.
Y oramos siempre para que Dios los bendiga, los guarde, hermanos. Sigamos orando para que Dios nos dé fuerza. Mañana es martes, Dios nos dé vida. Aquí estamos 6:30 de la tarde con el favor del Señor. Mi hermana Teresita Durán, Dios le bendiga, hermana Teresita. Saludos a todos allá en su familia. Dios bendiga su hogar grandemente. Mi hermano Eldemar, hermana Carlita también. Dios les bendiga de una manera muy especial, bendiga su hogar, bendiga toda su vida, su familia. Mi hermano Mina y mi hermana Maggie también, Dios les bendiga grandemente, hermanos, donde quiera que estén, y Dios les use siempre como un instrumento de bendición. Nuestro hermano Juan, hermana Lucrecia, Dios los bendiga, hermanos, para adelante siempre, recuerde, para atrás ni con espejo, hermano, echándole para adelante en el nombre de Jesús. Quiero saludar a mi hermana Verónica Wilson allá en Nicaragua. Te quiero mucho, hermana. Siempre para adelante, paso a paso, paso a paso. En el nombre de Jesús llegamos a la meta. Gojaira Tremini, Dios le bendiga. Gojaira allá en Florida. Dios bendiga su vida, bendiga su familia grandemente. Mi hermano Darío, hermana Esther, Dios los bendiga grandemente. También, hermanos, siempre para adelante en el nombre de Jesús. Nuestra hermana Ana, nuestra hermana Paz y nuestra hermana Sami. También Dios les bendiga grandemente. Allá de Curicó, ahora sí sé que es Curicó. Dios les bendiga grandemente, hermana. Quiero saludar a Diana Wilson también. García, perdón, se me confunde. Diana García, Dios le bendiga a Diana allá en Tijuana. Bendiga su vida grandemente y que siempre tenga bendiciones en su corazón. Nuestra hermana Olivia también, Dios le bendiga, hermana Olivia, bendiga a su familia también. Alberto Duarte también, Dios bendiga a Alberto Duarte. Verónica Wilson, ya la saludamos a Verónica Wilson. Nuestra hermana Noemí Figueroa, Dios le bendiga, hermana Noemí, grandemente. Dios bendiga su hogar, su familia. Nuestro hermano Carlos Hernández también, Dios lo bendiga, hermano Carlos. Dios bendiga su familia. Saluda a todos por allá grandemente. Nuestra hermana Ana Catalina también, Dios la bendiga, hermana Ana. Dios bendiga su vida, bendiga su familia. Nuestro hermano Alejandro Fabián, Dios lo bendiga, hermano Alejandro. Lo bendiga Dios grandemente, bendiga su familia. Mi gran amigo Julio Castillo, Julio, Dios te bendiga. Si estás en Oakland, no sé dónde está, Dios te bendiga grandemente, Julio. Acércate poquito más y poquito más al Señor y verás cómo todo cambia. Mi hermana Irlanda también, Dios la bendiga, hermana Irlanda, grandemente, Dios la bendiga. Mi hermana Carmina Acosta también, Dios le bendiga, hermana. Que Dios bendiga su hogar, bendiga su familia. Ernesto, mi hermano Ernesto y hermana Celia, Dios les bendiga también, hermanos. Bendiga, démele un abrazo ya a los niños por ahí y que Dios los bendiga grandemente. Mi hermano Israel y mi hermana Alejandra allá en Corning, Dios los bendiga grandemente, jóvenes millonarios. Y mi hermana Irma, Dios la bendiga grandemente, hermano. Un abrazo ahí a los niños y muy pronto nos vamos a ver en la iglesia con el favor del Señor. Quiero que hagamos una oración, hermano. Y oro a Dios pidiéndole que Dios nos dé sabiduría y entendimiento en esta tarde para que aprendamos, tomemos la decisión de aprender a servir a Dios, a hacer la voluntad como conviene, hacer las cosas como Dios nos manda hacer, no como nosotros pensamos que tenemos que hacerla. Pongamos a Jesús como el molde que tenemos que seguir, como el ejemplo que tenemos que parecernos a Jesús. No trate de parecerte a los hombres, porque los hombres siempre te vamos a decepcionar, siempre vamos a fallar. Trata de parecerte a Cristo Jesús y verás que todo va a salir bien en tu vida. Cierra tus ojos y vamos a... También quiero saludar a mi suegra, allá en Tijuana también, suegra, Dios me la bendiga grandemente, Dios bendiga su casa, su hogar y gracias por estar con nosotros. Vamos a hacer una oración. Amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús oramos en esta noche, dándole gracias, Señor, como siempre. Su infinito amor y bondad, Señor, nos sostiene cada día, Padre. Es en tu voluntad, Padre, que nosotros somos bendecidos cada día. Gracias, amado Padre, por haber enviado a su Hijo Jesús a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Su muerte en la cruz, Padre, nos ha hecho libre de toda atadura, del pecado, de la muerte, Señor, de la condenación eterna y de todo mal. Gracias, Señor Jesús, por haber dado su vida por nosotros en la cruz. Yo le doy gracias en esta tarde, esta noche, Dios, y le agradezco, porque yo sé, Señor, que en esa voluntad somos
somos bendecidos nosotros. Esa voluntad, Padre, en el cual usted envió a su Hijo Jesús a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Su palabra dice, Señor, que usted no ha enviado a nadie a morir por nosotros en la cruz más que a su propio Hijo. Por eso le damos gracias en esta noche y oramos, Padre, para que usted nos ayude, Señor, a poder nosotros entender tu voluntad, podamos comprender cuál es tu voluntad perfecta y agradable para con nosotros en Cristo Jesús. Que nuestro corazón, Señor, se deleite, se apasione en hacer tu voluntad. Que no hayan circunstancias, no hayan, Señor, ninguna adversidad en nuestra vida que nos impida poder seguir haciendo tu voluntad. Ayúdanos, Padre, en nuestras debilidades, en nuestras imperfecciones, y podamos caminar siempre creyendo y confiando, Señor, que en el nombre de Jesús nosotros podemos hacer las cosas que usted nos mandó a hacer. Gracias le damos en esta noche, Dios. Gracias por bendecir nuestras vidas. Que su palabra, Señor, llegue a lo más profundo de nuestros corazones y traiga sabiduría, traiga fe a nuestros corazones de tal manera, Padre, que podamos deleitarnos, Señor, haciendo tu voluntad. Gracias te damos. Nos ponemos en tus manos, Señor, en esta noche y te damos gracias en el maravilloso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, Dios les bendiga. Gracias por haber estado con nosotros. Mañana, si Dios nos presta vida, vamos a estar por acá a las 6:30. Esperamos que tenga su tiempo, tome su tacita de café y siéntese en el sofá y vamos a compartir la palabra. Siempre tenga su Biblia abierta, hermanos, para que pueda usted comprobar que lo que se predica es la verdad. Si algo no está en la Biblia, no diga amén. Pero si está en la Biblia, diga amén, porque eso es así. Entonces, Dios los bendiga, pasen buena noche y como siempre, que la paz de Jesús esté en sus corazones y esté en sus familias. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.